El presidente Petro primero celebró en sus redes sociales la captura de uno de los grandes narcotraficantes en Colombia. Se llama Diego Marín Buitrago, alias Pitufo. Lo celebró y después le reclamó al gobierno de España porque lo pusieron en libertad. Ha sido el motivo de su batalla este fin de semana desde las redes sociales. En Madrid, Enrique Rodríguez. Todo esto empieza el viernes, cuando era ya casi de noche aquí en España. Sabíamos de esa detención. A las 8:15 de la tarde se produjo esa detención por parte de agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. El detenido era Diego Marín Buitrago, conocido como, bien decías Néstor, Papá Pitufo o Pitufo, considerado como el zar del contrabando en Colombia. Pues el presidente Gustavo Petro, en una comparecencia acompañado de los mandos policiales, muy ufano, decía estar feliz de esa captura y agradecía al gobierno de España en estos términos esa captura. De la colaboración del gobierno, de la monarquía, pude hablar directamente con el presidente Pedro Sánchez sobre este particular. Le pedí su colaboración, lo teníamos ubicado, pero aún no se capturaba, y gracias a esa colaboración hoy se ha producido su captura, será enviado a Colombia. Y no va a ser enviado a Colombia, al menos por el momento. Hablaba también el presidente Petro que había hablado con el presidente Pedro Sánchez y con la monarquía, con el gobierno de la monarquía. No queda muy claro si se refiere a que el gobierno de Pedro Sánchez es el gobierno que gobierna en nombre del rey o que había hablado también con el rey. En cualquier caso, esas llamadas no fueron particularmente útiles porque el juzgado número 2 de la Audiencia Nacional decidió ponerlo en libertad condicional en las últimas horas como consecuencia de las medidas que le puso el juez de guardia de la Audiencia Nacional para que esa persona, para que Diego Marín Buitrago no abandone territorio español. Se dan varias circunstancias aquí. Diego Marín Buitrago tiene pasaporte español, un pasaporte que ha tenido que entregar a las autoridades españolas a ese juzgado. Tiene prohibición de salir de territorio español, tiene que comunicar un domicilio, un número de teléfono y presentarse semanalmente frente a los tribunales de justicia, algo parecido como le pasa a Dani Alves, para que efectivamente se sepa que sigue en territorio español. Y digo que esto no ha gustado al presidente Gustavo Petro porque en las últimas horas en la red social Twitter, en la red social X, ha dicho que es muy lamentable que aún hablando con el presidente español y existiendo un tratado de extradición que hemos cumplido cabalmente, dice Petro en su cuenta de Twitter, la justicia española ha dejado en libertad al principal contrabandista y lavador de activos del narcotráfico en Colombia e insiste en que el señor Diego Marín ha sido puesto en libertad. El presidente Petro, evidentemente, habrá hablado con el presidente Pedro Sánchez, pero no es en ningún caso Pedro Sánchez quien decide sobre las extradiciones. Son los tribunales de justicia, bien lo saben nuestros oyentes, lo hemos contado hasta la saciedad. Es la Audiencia Nacional, la sala plena de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, quien decide sobre esas extradiciones. Casos como, por ejemplo, el de Carlos Matos. Ese sí estuvo bastante tiempo detenido, pero finalmente fue extraditado a Colombia. Pero las extradiciones no suelen ser un procedimiento rápido. Tiene una serie de garantías para la persona que va a ser extraditada y evidentemente los tribunales de justicia españoles se toman eso bastante en serio y normalmente no suele ser así. No es el presidente del gobierno quien llama a los tribunales de justicia y mucho menos decide sobre las extradiciones. Así que si habló con el presidente del gobierno, no tenemos ninguna duda de que esa conversación se produjo. No era la persona indicada para tener esa conversación porque, insisto, tiene poca o escasa autoridad en una separación de poderes para decidir quién o no es, quién es o quién no es extraditado desde España hacia Colombia, Néstor.